Son las 8 de la mañana con 3 minutos desde el Centro de Operaciones de la 106.7 FM Radio Naranjo, ubicados en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, en la región metropolitana de Chiapas. Transmitimos en vivo y en directo el noticiero Reporteros al Aire. Buenos días, Chiapas, buenos días, México, buenos días al universo. Hoy ya es miércoles 6 de mayo del 2026 y este es el avance de la información de su noticiero Reporteros al Aire. Sigue el conflicto allá en Venustiano Carranza. Autodefensa campesina y desapariciones tras ataque armado, dicen campesinos. La cascada del Ensueño coloca a Chiapas como la mejor de México en turismo. La joya natural del estado obtuvo el primer lugar como destino oculto por descubrir en los premios 2026 de México Desconocido. Ana Luisa recibe prótesis tras sobrevivir a intentos de feminicidio en Chiapas. La joven inicia un proceso de rehabilitación que podría durar hasta 8 meses. El valor estimado de ambas prótesis oscila entre los 240,000 y 280,000 pesos. Anuncian la llegada de la nueva delegada del Partido Revolucionario Institucional para Chiapas. Alejandro Moreno, líder nacional, destaca experiencia y trayectoria de la nueva representante del partido. En las notas policíacas, tragedia en Chiapas de Corzo. Esta madrugada, una familia sufre fatal accidente y muere un joven al estrellarse contra un tráiler. Una madre de familia identificada como Idiana N. perdió la vida al intentar o al interior de un gimnasio en Ocosingo. De acuerdo a estudios realizados, la fémina fallece de un infarto. La Fiscalía General del Estado de Chiapas procedió al aseguramiento de la clínica particular Santa Sofía, que se ubica en el barrio San Francisco tras el fallecimiento de la joven Jacqueline, de 25 años. Se estrella un volteo y un sedán y deja como saldo 2 personas muertas. Les diré toda la historia. Esto y más aquí en su noticiero Reporteros al Aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto me da saludarlos. Soy Ángel Cañas Barabata y les comparto que ya estamos en todas las redes sociales, en el canal de televisión del YouTube, en vivo y en directo al aire, por supuesto, y lo hacemos en forma simultánea a través de Facebook, de TikTok, de X, de Instagram y de todas las plataformas digitales, así como diversas estaciones radiofónicas que ya en estos momentos se enlazan para llevarles a usted su noticiero Reporteros al Aire. También lo puede hacer por la página de internet que es radionaranjo.radio12345.com. Les repito, radionaranjo.radio12345.com. Ahí usted nos puede escuchar a través de su celular, clarito, por supuesto. Despierta Chiapas. Este noticiero siempre, pero siempre les va a traer alegrías, tristezas y a veces con sus grandes tragedias. Iniciamos pues con la información. Vámonos con la información, pero antes vamos a conocer el pronóstico del tiempo de las 2 importantes entidades de Chiapas
de Tuxtla Gutiérrez y de Berriozábal. Bueno, Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para Tuxtla Gutiérrez el día de hoy? Ahora en Tuxtla Gutiérrez, México, hay una temperatura de 77 grados Fahrenheit con cielos despejados y sol. Hoy se esperan temperaturas altas, con máximas de 103 grados y mínimas de 74 grados. Alexa, para Berriozábal, Chiapas, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy? En Berriozábal, México, hay 74 grados Fahrenheit con cielos despejados y sol. Hoy se esperan temperaturas altas, con máximas de 103 grados y mínimas de 72 grados. Bueno, pues ahí tienen ustedes este pronóstico del tiempo. Van a seguir los tremendos calorcitos en la región metropolitana de Chiapas. Vamos ahora, pero más adelante también vamos a tener el reporte de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Bueno, vamos ahora y en estos momentos me voy a enlazar con mi compañero Víctor Hugo Flores, que nos cuenta qué es lo que imprimieron el día de hoy los principales periódicos que circulan en todo el país. Víctor, buenos días. Buenos días. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2026. Esta es la información de las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Iniciamos con el diario Reforma, El Corazón de México. Aumentó la fortuna del tesorero de Rocha. Compró 10 propiedades mientras estaba en el gabinete de Sinaloa. Acusado por Estados Unidos, sus inversiones en aquel país serían decomisadas. El Universal, el gran diario de México. Maru es traidora, dice Morena. El PAN le revira. Rocha es un narco. La acusación de Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, de que Rubén Rocha Moya se le defiende a capa y espada, desató un choque entre su partido y Morena. La dirigente del morenismo, Ariadna Montiel, calificó a Campos de traidora a la patria por el tema de los agentes de la CIA, mientras que el líder del PAN, Jorge Romero, exigió la detención y extradición de Rocha. Excelsior, el periódico de la vida nacional. Ninguna potencia nos dirá cómo gobernarnos, advierte la presidenta, y ella dice, no se arrodilla. Claudia Sheinbaum le recordó a la oposición que históricamente los grupos que le apuestan a la intervención extranjera están destinados al fracaso. Milenio. Sheinbaum condena injerencia y dictado de potencias extranjeras. Llama a Estados Unidos a recordar el gran momento de la relación entre Juárez y Lincoln. Y advierte en Puebla, quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. La Jornada. Celebran el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Claudia Sheinbaum enaltece resistencia y espíritu del pueblo. Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernarnos. Los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dejaron los liberales. Recuerda a nuestros vecinos la histórica relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln. A propósito del 5 de mayo, China expresa su firme apoyo frente a presiones extranjeras. El Economista. México se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos en el primer trimestre del año. Aportó 16.3% de las importaciones estadounidenses. El comercio bilateral en el periodo sumó 231.300 millones de dólares y el déficit estadounidense en la balanza con México se redujo 5.3%. China y Canadá redujeron su participación en el mercado de Estados Unidos, mientras Vietnam y Taiwán lo elevaron. El Financiero. México exporta a Estados Unidos 51.000 millones de dólares por primera vez en un solo mes. Nuestro país fue en marzo el primer proveedor y a la vez el mayor comprador de la Unión Americana. 1+1, diario crítico y veraz. Denuncian red de corrupción en Pemex ligada a Andy López Beltrán. Américo Villarreal, Mario Delgado y alcaldes de Morena ligados al huachicol. 24 horas, el diario Sin Límites. Estados Unidos golpea escenario electoral en Sinaloa. Moody's cambia perspectiva de la entidad a negativa. La carrera política para Morena se reconfigura rumbo a los comicios de 2027 en el estado, pues dos de los principales aspirantes, Enrique Insunza y Juan de Dios Gámez, se perfilan para salir de la contienda al estar bajo investigación de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con cárteles. En tanto, pese a que un día antes la Fiscalía Local lo había respaldado para seguir en funciones,
el vicefiscal Dámaso Castro solicitó licencia sin goce de sueldo. Ayer, Pablo Francisco Bedoya, cercano a Rubén Rocha, fue designado como encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno. Soy Víctor Hugo Flores Soriano y le deseo que tenga un excelente y bendecido día. Gracias, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Interesante como todos los días lo que dicen o lo que comentan el día de hoy los principales periódicos que circulan en todo el país. Bueno, vamos ahora con estas reflexiones. Fíjense que pues aquí en Chiapas tampoco no cantan mal las rancheras nuestros flamantes políticos. Uno de ellos, que es, pues fue diputado. Y después de las denuncias que se hicieron recientemente en los diferentes medios locales, donde señalaban que el director del ISTESH tenía sin clima a los pacientes de la clínica Vida Mejor, mientras él se paseaba o se la pasaba hasta con suéter de tan sabroso que enfriaba el clima de su oficina. Bueno, pues la información llegó hasta las altas esferas del gobierno. Se sabe que Luis Ignacio Avendaño Bermúdez recibió una fuerte regañiza, de esas que hasta pues prácticamente hacen llorar a uno, y que terminó por tirarle otro poco del pelo que ya le hace falta. Además le dieron un ultimátum durante el puente vacacional para que se diera mantenimiento a los climas, pero ahora sí, ya de veras. Al director del ISTESH ya no le quedó otra que devolver el dinero que presuntamente ya se había embolsado del mantenimiento y realizarlo, pero pues fue tal la desconfianza en Luis Ignacio que pues anteayer el propio gobernador programó una visita en el Hospital Vida Mejor para constatar de primera mano que Nachito, porque le dicen el Nachito Mentiras, ya hubiera corregido su grave omisión de tener sin clima a los pacientes internados y que no fuera otro de sus mentiras. Y aunque efectivamente el gobernador constató que el problema de los climas pues había quedado resuelto de forma, pues no sé, eso no evitó que Nachito Mentiras sudara chorros durante la visita del gobernador, sabedor de que pues trae un desastre el instituto desde su llegada. No sirve, no abona. Y en cualquier momento los maestros y los burócratas, tanto de la sección 40 como la burocracia en el Estado, pues podrían emprender una serie de movilizaciones en contra de Ignacio Bermúdez, que es el titular del ISTESH, porque pues la está regando. Él prácticamente está abonando para que exista la ingobernabilidad en este sector aquí en el estado de Chiapas. Así es de que, pues ya, pues hay que, de diputadillo a director del ISTESH, y ahora pues que se vaya a su casita. Pero antes que nada, los maestros van a pedir al gobierno que se le aplique una auditoría, porque pues Nachito ha salido pues muy bien, con alto grado de recursitos en su bolsa, según dicen por ahí, y que pues eso es lo que quieren los maestros, que se le haga una auditoría al director general del ISTESH en Chiapas. Bueno, se convirtió en un gran mañoso, más mañoso. Es que ahí en el ISTESH rola la paga, y este se está aprovechando de la ocasión. Pues sí, son unos grandes ladrones. Vamos con más información. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Pues ya hubo clases el día de hoy en la preparatoria de Berriozábal, en la Salomón González. Hoy, pero a lo mejor mañana ya no, pasado tampoco. Y el pretexto va a ser de que pues van a empezar las movilizaciones y de que van a tener reuniones, pero casi nunca observamos de que pues haya clase en esa institución, y los maestros pues galán que cobran, esos no pierden un solo día, pero de que les paguen, eso es lo que tienen los maestros. Llueve, truene o relampaguee, pues ellos cobran,
Y los educandos, pues hay que vean cómo le hacen. Pues hubo clase en la preparatoria de Berriozábal. Les repito, ojalá que sigan continuamente la clase o vaya a ser el pretexto de las próximas movilizaciones que se hagan, porque son muy insensibles en ese sentido. Escuchan que va a haber movilización o alguna actividad, inmediatamente ellos suspenden clases. No hay clase, nunca hay clase en esa institución. No sé si ya las autoridades del nivel medio y superior de la Secretaría de Educación Pública pues ya tienen conocimiento de la clase de maestros que hay en esa preparatoria de Berriozábal. Salomón González Blanco se llama. Bueno, vamos con más información. Bueno, pues madres buscadoras marcharon ayer en la capital chiapaneca por sus desaparecidos. Escuchemos qué cosa fue lo que dijeron. Yo tengo mi hermano desaparecido pues ya casi 4 años, ¿no? Él desapareció el 8 de octubre del 2022 ahí en Jiquipilas, Chiapas, ¿no? Pues nosotros, bueno, mi mamá y yo pertenecemos a la colectiva Corazones que Buscan, ¿no? Acompañándonos los 7 de San Cristóbal, de la Urba. Pues es invitarlo, ¿no? A todo el público en general, a las colectivas, a personas que tengan familiares desaparecidos, para una marcha que estamos convocando el día 10 de mayo a las 10 de la mañana. El punto de encuentro sería en el Puente de Colores, hacia el Palacio de Gobierno de acá del Estado. En la colectiva pues existimos madres, padres, hermanas, hijas, y pues como este día, pues el 10 es un día muy significativo para todas las mamás, ¿no? Que todavía no encuentran a sus hijos o hijos que no encuentran a sus madres, ¿no? Entonces este día es muy significativo. ¿Por qué? Porque representa un vacío en nuestro hogar, en nuestra convivencia, ¿no? A quien le damos un abrazo. Bueno, pues esto fue lo que dijeron el día de ayer, después de una marcha pacífica que realizaron aquí en la capital chiapaneca, estas señoras que buscan a sus seres queridos. Vamos con más información, ya son las 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, pues a casi un mes del intento de feminicidio ocurrido el 13 de abril, Ana Luisa, a quien le fueron amputadas ambas manos, recibió prótesis bilaterales de brazos, marcando un paso relevante en su proceso de recuperación y en el camino para retomar su vida cotidiana. La entrega se concretó mediante una donación extraordinaria de una empresa especializada en ortopedia que decidió apoyar pese a que su programa anual contempla únicamente una prótesis gratuita por año. En este caso, el valor estimado de ambas prótesis oscila entre 240,000 y 280,000 pesos, monto que fue cubierto en su totalidad por la propia empresa. Gratis. Pero acuérdense que recientemente una alta autoridad del gobierno del estado dijo de que los 500,000 pesos que habían ofrecido como recompensa para dar información de su esposo, de esta muchacha que fue el autor intelectual de la amputación de estos brazos, de estas partes de la persona, de esta mujer, bueno, pues esos 500,000 pesos lo iban a donar a esta muchacha. Hasta este momento no sabemos si ya le donaron o es que pues andan por otro lado esos 500,000 pesos, porque ya aquí en estas autoridades el que no corre vuela. Bueno, vamos con más información. Bueno, pues el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta a Ana Rosa Valdés Salazar como nueva delegada general del partido, de lo que queda de ese partido aquí en el estado de Chiapas. Lo acabó ese tal Suar, que es presidente del partido desde hace muchos años y que se autonombró diputado plurinominal 2 ocasiones, repitió color y número, como dice, y paga, por supuesto. Bueno, pues acabado está el PRI y pues ya nombró a esta persona, Ana Rosa Valdés Salazar, como nueva delegada. A través de las redes sociales, Moreno Cárdenas destacó la experiencia y la trayectoria de la nueva representante, a quien reconoció
por su trabajo constante y resultados dentro del instituto político. Aseguró que en Chiapas existe base, no existe ni base, ni estructura, ni rumbo, porque no hay ya militantes del PRI pues ya no hay militantes en ese instituto político. Por lo que confió en que con este nombramiento se fortalecerá el trabajo territorial y la cercanía con la militancia. Pues va a ser difícil que levanten a este PRI que está a punto de perder el registro en Chiapas, porque su dirigente, el señor Suárez Quinca, se la pasa del tingo al tango, gastando los milloncitos que les da, las prerrogativas que le da el Instituto Electoral como financiamiento para que subsiste ese partido, pero pues solo yo, como decía aquel ex gobernador Pablo Salazar Mendicuchea, solo yo le pusieron porque solamente él se despachaba con la cuchara grande. Vamos con más información. Bueno, pues el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, atestigua la ceremonia de protesta de bandera de soldados del Servicio Militar Nacional. Ovilia Pérez Coutinho con la información. Buenos días, Edilia. En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la ceremonia de protesta de bandera de soldados del Servicio Militar Nacional clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, realizada en el Campo Militar Los Sabinos, en el municipio de Berriozábal. En este contexto, el mandatario destacó que resulta motivo de orgullo constatar el compromiso con la patria, la disciplina y el amor por México que muestran las y los jóvenes. Enfatizó que su decisión de servir es un ejemplo de los valores que fortalecen a Chiapas y a la nación. Gracias, Ubilia, muchísimas gracias. Vamos con más información. Y bueno, pues Chiapas vuelve a destacar a nivel nacional al ser reconocido en los premios Lo Mejor de México 2026, organizado por México Desconocido, donde la cascada El Ensueño obtuvo el primer lugar en la categoría Mejor Destino, que es una joya oculta por descubrir. Este reconocimiento posiciona al estado como uno de los destinos más atractivos del país, al resaltar la riqueza natural, paisajística y de aventura que caracteriza a Chiapas, consolidándolo como un punto clave para el turismo nacional e internacional que nos visita. En otra información, la reciente confirmación del vuelo Chiapas-Puebla ratifica la posición del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, que ha superado el incremento del 600% de su operación inicial. Esto lo informó Antonio Noguera Zurita, el exdirector general de la sociedad operadora. Explicó que las estadísticas acumuladas refieren un permanente incremento de pasajeros. Por ejemplo, en la recta final del reciente periodo vacacional se reportó una afluencia cercana al 500,000 de pasajeros. El aeropuerto es referente en México por sus buenas prácticas y las estadísticas favorables son un ejemplo tangible de ello, dijo. En otra información, pese a que durante el 2025 San Cristóbal de las Casas recibió a más visitantes que en los últimos 3 años, la derrama económica ha disminuido desde el 2019, pasando de 7 a 5 millones. Así lo hizo público la Asociación Fomento Económico de Chiapas, con base a datos de la Secretaría de Turismo del Estado. En 2025, la ciudad colonial recibió a 1.446.758 visitantes, 0.6% más que durante el 2024. Según los datos, San Cristóbal no solo habría alcanzado la cantidad de turistas que recibía prepandemia, sino que incluso había aumentado sus números. Vamos con más información y en estos momentos me enlazo con mi compañero Marco Antonio Alvarado. ¿Qué traes por ahí, Marco Antonio? Muy buenos días. Adelante con tu reporte.
En la opinión del presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste, Aymer Yudiel Hernández Martínez, la urbanización sin reglas en Chiapas está potenciando los riesgos de inundaciones, deslaves y problemas en el abasto de agua potable. Pues un tema de inundaciones bastante severo, ¿no? Eso es una consecuencia precisamente de este desarrollo desordenado. San Cristóbal de las Casas también, creo que no canta mal las rancheras, como decimos por allá. Hemos atravesado precisamente también en los últimos 3-4 años problemas muy fuertes de inundación, ¿no? Actualmente creo que son las problemáticas más fuertes, tanto el tema de inundaciones y al mismo tiempo el desabasto de agua potable, ¿no? En las ciudades también tenemos una problemática muy fuerte. La ausencia o desactualización de las cartas urbanas y la falta de aplicación de los reglamentos de construcción son los principales factores que exacerban la vulnerabilidad del territorio, una situación que resulta particularmente alarmante si se considera que Chiapas es la segunda entidad con mayor sismicidad en México. Hay instrumentos como las cartas urbanas que en la mayoría de los municipios del estado no están actualizadas, ¿no? Hay temas también como reglamentos de construcción que muchos de los municipios del estado aún no cuentan con un reglamento de construcción, ¿no? Actualmente solo Tuxtla Gutiérrez tiene el INPLAN y Comitán de Domínguez también tiene establecido, ¿no? su INPLAN. Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la carencia de organismos técnicos dedicados al ordenamiento territorial. Al día de hoy solo Tuxtla Gutiérrez y Comitán cuentan con institutos municipales de planeación. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Vamos con otra información. El habitante e integrante del comité directivo de la colonia El Porvenir, Raúl Galdames López, denunció ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa a la Coordinadora General del Compladén de Tapachula, Magnolia Gómez López, y al supuesto apoderado legal de la comunidad, Jesús Díaz Tobar, por la posible comisión de hechos delictivos. El denunciante acudió a la Fiscalía acompañado de su asesor jurídico y secretario de la Asociación Civil Chalecos Blancos, Pedro Valdemar Hernández López, para presentar la querella, luego de que, confabulados con un notario público de Tapachula, los denunciantes lo quieren despojar de su casa en la que ha vivido más de 53 años. Galdames López explicó que desde el 1973 tiene la posesión física y material del inmueble, el cual fue comprado por su padre David Galdames Guzmán y que pues está ubicado en la carretera Ejido 20 de noviembre, número 28, esquina con calle sin nombre de la colonia El Porvenir en Tapachula. Relató que el pasado 8 de abril por la mañana 2 personas llegaron a su casa a medir el terreno por órdenes de Díaz Tobar y de la Coordinadora General del Compladén porque pues lo pusieron en venta. Hágame favor, qué barbaridad. En otra información, integrantes del movimiento de parteras de Chiapas, DICH y XIM, marcharon allá en San Cristóbal de las Casas para exigir a las autoridades de salud que se les permita el ejercicio libre y autónomo de la partería tradicional respecto a nuestra cosmovisión y fin a toda criminalización, amenazas y acoso contra nosotras, dijeron. También dijeron que defender la parterería tradicional es defender la continuidad de los pueblos, la soberanía de los cuerpos, territorios y el equilibrio de la vida en la tierra, por lo que seguirán luchando por sus derechos y los de las mujeres, ya que nuestros corazones laten con nuestros pueblos y con nuestras comunidades expresadas. Tenemos más información: robos de unidades, extorsión y cobros por poder circular en carreteras del país son una de las inquietudes de los transportistas de Chiapas. Ainer González con la información. Ainer, buenos días. Adelante con tu reporte. Robo de unidades, extorsión y cobros para poder circular por carreteras federales son algunas de las inquietudes del sector empresarial de Chiapas. Así lo dio a conocer Sergio Rayo Cruz, vicepresidente estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, al manifestar en los últimos días choferes han sido víctimas de este tipo de ilícitos. En conferencia de prensa, Rayo Cruz dio a conocer que en las carreteras federales de Oaxaca y Tabasco se ha reportado una serie de eventos de inseguridad en los que transportistas han sido despojados de sus unidades y
y recursos económicos. El líder transportista manifestó que esta situación afecta directamente a quienes transportan mercancías y circulan en unidades de transporte pesado en los estados vecinos de Chiapas. Entre los principales asuntos, mencionó que se denuncian extorsiones por el derecho de circular en los tramos carreteros fuera de Chiapas. Bueno, nosotros tuvimos en este aspecto así muy puntual 4 casos muy puntuales de esas extorsiones, ¿no? Por lo anterior, refirió que las personas afectadas han mencionado que en Tabasco, por ejemplo, son amenazadas para pagar extorsiones desde hace más de un año, situación que genera incertidumbre en el sector empresarial al no existir condiciones de seguridad en estos puntos del país. Rayo Cruz mencionó que el tema de seguridad ha mejorado en la entidad, sin embargo, ello no sucede en los estados vecinos. Por lo anterior, subrayó que contrariamente a lo que ocurría en años anteriores, y cualquier intento de robo, bloqueo y rapiña por parte de grupos de personas ha sido atendido y disuelto por las actuales autoridades del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Ainer González. Gracias, Ainer. Vamos con otro tema. El Congreso del Estado dio entrada el día de ayer a la iniciativa de reforma del párrafo 11º del artículo 100 de la Constitución Política de Chiapas, presentada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para facultar al Instituto de Elección y Participación Ciudadana a organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades auxiliares municipales en cumplimiento de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la sesión pública ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez, el Pleno dio lectura al documento entregado al Congreso por la Secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Obando, el cual fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y su dictamen. En otra información respecto de la atención a un paciente obstétrica que recibió atención en el Hospital General Regional de Especialidades, el número 13 de Tuxtla Gutiérrez, el instituto lamenta el fallecimiento de la paciente y expresa sus condolencias a los familiares. La paciente fue referida a esta unidad por complicaciones graves relacionadas con su embarazo, posterior a un procedimiento realizado en un medio privado, donde se le practicó una aminocetosis a las 20.6 semanas de gestación. Posteriormente se diagnosticó muerte. Hospital General Regional de Especialidades para la interrupción del embarazo. Está pidiendo perdón esta institución. En otra información, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el albergue regional Telebach del DIF Chiapas y fortalece la infraestructura educativa en Comitán. Ovilia Pérez Coutinho tiene la información. Ovilia, buen día nuevamente. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la señora Sofía Espinosa Barca, inauguró el albergue regional Telebach del sistema DIF Chiapas en el municipio de Comitán de Domínguez, obra a la que se destinó una inversión superior a 7 millones de pesos. Destacó que el gobierno de la nueva era impulsa acciones y proyectos con sentido humanista y contribuyen al bienestar de la población y a la prosperidad de Chiapas. En este marco, el mandatario señaló que este espacio de asistencia social se suma a los de San Cristóbal de las Casas y a Las Rosas, y adelantó que se proyecta consolidar el albergue de Tuxtla Gutiérrez para ampliar la red de apoyo a quienes más lo necesitan. Afirmó que su administración mantiene firme la convicción de servir al pueblo de Chiapas. Y el servicio público no es para sentirnos importantes, es para hacernos útiles, ¿verdad? Y eso es lo que hemos comprendido en esta mística. No queremos ser importantes, queremos ser útiles. Así estamos hechos. Somos hombres y mujeres que le apostamos a la prosperidad de Chiapas. Como parte de la gira de trabajo, el gobernador también entregó espacios educativos en el Jardín de Niñas y Niños Octavio Paz Lozano, con una inversión superior a 3.1 millones de pesos en beneficio de 81 estudiantes. Asimismo, fortaleció la infraestructura del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, plantel 070, donde se destinaron más de 7.2 millones de pesos en favor de 924 alumnas y alumnos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ovilia Pérez Coutinho. Vamos con más información. El Día Internacional de la Partera es una jornada que se celebra anualmente cada 5 de mayo desde 1991, que fue establecido por la Confederación Internacional de Parteras en 1987 y respaldada por la Organización Mundial de la Salud
y de la UNICEF. En este contexto, parteras conmemoraron la fecha con una marcha en San Cristóbal de las Casas que partió de la zona sur hacia la zona centro de la ciudad. El contingente, integrado por aproximadamente 100 parteras de la región Altos de Chiapas, partió a la altura de la unidad administrativa del gobierno del estado y recorrió diversas calles de la ciudad colonial hasta llegar a la Plaza Catedral, donde concluyeron con un mitin. En otra información, hostigamiento, favoritismo y mal manejo de fondos es lo que denunciaron padres de familia del Jardín de Niños José Emilio Grajales Moguel del municipio de Villaflores, quienes exigen a la Secretaría de Educación investigar esta situación y actuar contra la exdirectora de este plantel, a quien señalan directamente. Los inconformes apuntan a la profesora Ana Luisa Ramírez Sánchez y a la supervisora de zona como responsables de estas irregularidades. En otra información, en Chiapas la falta de prevención y desconocimiento siguen siendo un factor que limitan la realización de testamentos entre la población, lo que podría desencadenar en conflictos cuando muere el titular. Cintia Ruiz nos cuenta esta historia. Cintia, buenos días. En Chiapas, la falta de prevención y el desconocimiento continúan siendo factores que limitan la realización de testamentos entre la población, lo que puede derivar conflictos legales y familiares tras el fallecimiento de una persona. Ante este panorama, el titular de la Notaría 191, Iván Antonio Guzmán, hizo un llamado a la ciudadanía a realizar este trámite de manera oportuna, al señalar que persiste una baja cultura preventiva en torno al testamento. Y decido dejarla en testamento a mis hijos, no significa que el día de mañana que yo firme ese testamento voy a dejar de tomar decisiones, voy a dejar de vivir en mi casa, porque de ninguna manera las escrituras van a seguir estando a mi nombre. Simple y sencillamente estoy tomando una determinación de dejarle certeza y seguridad jurídica para evitar conflictos familiares que son terribles a mi próxima generación. Entonces tenemos que aprovechar esa situación de cuando estamos sanos, lúcidos, conscientes, podemos firmar, podemos comentarle al notario cuál es nuestra voluntad, esa situación. Por eso insisto en que es una situación y un tema preventivo. No dejemos al último, no esperemos a no poder cumplir con esa voluntad, porque el patrimonio nos cuesta poder. Detalló que el testamento es un procedimiento sencillo que depende principalmente de la voluntad de las personas y que no afecta la posesión de bienes en vida. El notario advirtió que uno de los errores más comunes es intentar realizar el trámite en momentos críticos, como cuando la persona se encuentra hospitalizada o estado grave. Exhortó a la ciudadanía a verificar que las notarías sean oficiales y a resolver cualquier duda antes de firmar. Para Diario Media Group, Cintia Ruiz. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta información de mucha importancia. Vamos con más información. La Escuela Superior de Guerra en México fue creada en 1932 y a lo largo de su historia han egresado miles de oficiales y jefes. Su principal objetivo es desarrollar estudios militares superiores y formar oficiales de Estado Mayor. Con el lema Saber más para servir mejor, la escuela se ha consolidado como un centro de altos estudios militares donde se imparten posgrados y programas de formación orientados al desarrollo científico y humanístico de las Fuerzas Armadas. Solo asisten jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas mexicanas y de naciones amigas. En otra información, la Asociación Ciudadanos Uniformados informó que un policía de San Cristóbal de las Casas ganó un amparo directo contra su baja, siendo el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 20º Circuito el que dio una sentencia que obliga al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, que antes había considerado extemporáneo. La asociación encargada de defender a los elementos policiales indicó que en un inicio la sala regional, la que determinó que la demanda contra la baja del policía fue extemporánea, a pesar de que se presentó en tiempo y forma. Posterior al tribunal confirmó dicha resolución en favor de este policía. En otra información, la salud mental de la niñez chiapaneca, pues están enfrentando retos sin precedentes. Esto lo dice una especialista. Eden Gómez, con la información. Eden, buenos días.
En una era dominada por la inmediatez digital y la reducción paulatina de los espacios públicos, la salud mental de la niñez chiapaneca enfrenta retos sin precedentes. Para la especialista Norma Meléndez, psicóloga infantil, la solución no siempre se encuentra en un consultorio, sino en algo tan fundamental como son los juegos. En entrevista, la experta advirtió que los espacios de esparcimiento y la actividad lúdica no son un lujo o un simple pasatiempo, sino es el escenario crítico donde los menores construyen su arquitectura cerebral y también emocional. Según la especialista, el acceso a juegos y áreas abiertas permite a los niños desarrollar habilidades cognitivas y sociales que las pantallas simplemente no pueden replicar. Regularmente cuando los pequeños nos llegan a consulta que no tienen estas oportunidades, sí llegan con mayor alto de poca tolerancia a la frustración. Algunos están más aislados, se presenta lo que es ansiedad, depresión en los infantes, ¿no? Entonces sí es muy importante que los pequeños tengan acceso a esos espacios. Aunado a esto, la especialista refirió que el impacto físico y psicológico de la actividad motriz, al saltar, correr y convivir con sus padres, los niños mejoran su motricidad fina y gruesa, lo que se traduce en una mejor autopercepción y mayor seguridad personal. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Gracias, Eden. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a unos brevísimos mensajes y volvemos aquí en su noticiero Reporteros al Aire. No se vayan. En un momento regresamos con más información de Chiapas con Ángel Cañas. XHSIAH Radio Naranjo. Escúchanos en el 106.7 FM desde Berriozábal, Chiapas. En la radio somos tu voz. Escucha de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. El noticiero Reporteros al Aire. Conducido por el periodista Ángel Cañas Barabata. Reporteros al Aire. El noticiero de mayor impacto en el sureste del país. ¿Crees que tienes todo lo necesario para ser el primero en llegar? No solo es adrenalina, es técnica, es ciencia, es control bajo presión. Aquí dejas de ser espectador para convertirte en el profesional que el mundo real necesita. Estudia la licenciatura en Urgencias Médicas Prehospitalarias. Informes en Escuela Nacional de Protección Civil.mx. ¿Estás listo para el reto? Escuela Nacional de Protección Civil. Humanismo que transforma. A cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto y Fernando Cantón informa en Chiapas a Diario. Chiapas a Diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, la radio del diario. Fernando Cantón en Chiapas a Diario. El fuego destruye y no avisa. Pero con las brechas cortafuego evitamos la propagación de incendios, reducimos su intensidad y evitamos mayores daños a la naturaleza. En Chiapas, las brechas son georreferenciadas y quedan marcadas en el mapa, cuidadas por su propia comunidad. Este año, cuidemos la tierra. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. María Palacios te informa en Chiapas al cierre. Escúchala de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con María Palacios por la radio del diario. Regresamos al noticiero Reporteros al Aire con el periodista Ángel Cañas. Ya son las 8 de la mañana con 46 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Reporteros al Aire. Vamos con más información. Tenemos más información. Indígenas hostiles de la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, denunciaron que el pasado 24 de abril fueron víctimas de un ataque perpetrado por un grupo armado. La agresión ocurrió mientras mantenían un bloqueo carretero en la vía conocida como La Angostura, en un momento en que una comisión de la organización se encontraba reunida con funcionarios del gobierno del estado.
El ataque derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de un comunero y de una mujer que transitaba por la zona en un vehículo del transporte público. En otra información, las lluvias y fuertes vientos registrados en Tapachula, además de cortes de energía eléctrica y caídas de anuncios espectaculares, también provocó el desprendimiento de una parte del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fernando Cantón nos cuenta. Fernando, buenos días. Las lluvias y fuertes vientos que se registraron el pasado domingo en Tapachula, además de cortes de energía eléctrica, caída de árboles y anuncios espectaculares, también provocó el desprendimiento de la fachada de aproximadamente 12 metros del Hospital Nueva Frontera del IMSS. Las rachas de viento hicieron precisamente esto en lo que es el Hospital General Zona 1, aquí precisamente en el municipio de Tapachula. Ya pues se encuentran los cuerpos de seguridad en el lugar. La fachada del Hospital Nueva Frontera del IMSS estaba construida principalmente con una estructura metálica y tabla roca, es decir, paneles de yeso, por lo que con la fuerza del viento se vino abajo. Más tarde, el director del nosocomio, Diego Alberto Choel Molina, salió a dar una explicación de lo ocurrido. Quiero ser muy claro y enfático. Se trata únicamente de un elemento superficial, no afectación a la estructura del inmueble y no se reportan personas lesionadas al momento. En el informe, el director del Hospital Nueva Frontera aseguró que sin importar lo que pasó, no se interrumpió la atención a los pacientes e incluso ya se inició con la reparación de los daños. Desde el primer momento, nuestro personal activó los protocolos de seguridad, se delimitó el área y se iniciaron las acciones correspondientes para la revisión y reparación. El hospital continúa operando con normalidad. Seguimos brindando atención médica de manera habitual a nuestras y nuestros derechohabientes de calidad y calidez. Cabe recordar que en septiembre de 2017 inició la construcción del Hospital Nueva Frontera y tras 4 años fue inaugurado el 29 de agosto del 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el director del IMSS, Zoé Robledo, con un costo final de 2.300 millones de pesos. De acuerdo con su ficha técnica, el Hospital Nueva Frontera del IMSS de Tapachula cuenta con 180 camas, unidad de cuidados intensivos y 10 quirófanos, además de 38 especialidades, con capacidad además de atención de hasta más de 250,000 derechohabientes de la región. Para Diario TV Multimedia, Fernando Cantón. 2.300 millones de pesos costó y ya se está derrumbando. Imagínese usted, 2.300 millones. ¡Qué barbaridad! Eso es como dicen por ahí, eso es una grosería lo que hacen estos funcionarios mañosos. Ha de haber quedado hinchado el que construyó todo eso. Bueno, ya sabemos de quién se trata. Qué lamentable. Vamos con más información. En Tuxtla Gutiérrez se prevé un incremento en las temperaturas que podrían alcanzar los 41 y 42 grados centígrados durante la actual temporada de calor. Así lo informó el secretario municipal Eder Mancilla. El funcionario explicó que, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, concluyó la temporada de frentes fríos 2025-2026 con el paso del sistema número 48, por lo que a partir de ahora se dará paso a condiciones climáticas más cálidas. Indicó que ante este escenario comienzan a presentarse las altas temperaturas previas al inicio de la temporada de lluvias, local de manera oficial inicia el día 15 de mayo, aunque en los últimos años se han registrado variaciones debido al cambio climático. Señaló que estos cambios han modificado los patrones habituales del clima, provocando que las lluvias se adelanten o se intensifiquen. Como ejemplo, mencionó las afectaciones registradas recientemente en el estado de Veracruz, donde precipitaciones intensas generaron inundaciones en diversos municipios. Y en este sentido, advirtió que Tuxtla Gutiérrez no está exenta de enfrentar situaciones similares, a pesar de los trabajos de desasolve y limpieza que se realizan de manera preventiva en la ciudad. Ante ello, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los reportes meteorológicos y a participar en las capacitaciones que ofrece Protección Civil con el objetivo de saber cómo actuar ante lluvias intensas o posible emergencia. Finalmente hizo un llamado
a contribuir con acciones de reforestación con árboles endémicos con el fin de evitar alteraciones en los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático en la región. Vamos con más información. La colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, bueno, pues ya iniciaron con la postulación de buzones en diversas iglesias de la capital. La información con mi compañera Carla García. Carla, buenos días. La colectiva Madres Buscadoras de Chiapas presentó este fin de semana una serie de buzones que serán colocados en iglesias de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de recibir de manera anónima información que pueda ayudar en la localización de personas desaparecidas. Pues estamos presentando unos buzones que se nos donó el Padre Gil mediante Cáritas. Hemos estado trabajando los buzones en los cerezos, pero esta vez también queremos trabajar los buzones en las iglesias. Hay muchas personas que tienen información, pero tienen miedo de hablar. Entonces esto es un portal para que pues esperamos en Dios obtener información de dónde están nuestros desaparecidos y no solo los nuestros, también los de las demás personas que siguen buscando. Isabel Torres, integrante de Madres Buscadoras Chiapas, detalló que luego de ser colocados serán revisados cada 1 o 2 meses únicamente por las integrantes de la colectiva. Ahorita los buzones me parece que van a estar en la entrada de la iglesia y se van a consultar cada mes o cada 2 meses. Esto se está haciendo, pues como dice mi compañera, para que mediante así anónimo, pues las personas, la ciudadanía, pues nos pueda brindar información de dónde podemos encontrar a nuestros desaparecidos, de alguna cosa clandestina, de alguna denuncia que quieran hacer en cuestión de nuestros desaparecidos. Nosotras vamos a ser las únicas que lo vamos a leer, vamos a abrir estos buzones y esperemos tener buena respuesta por parte de la ciudadanía. Estos buzones fueron donados por la Arquidiócesis de Tuxtla a través de la Asociación Cáritas. Además, este esquema ya comenzó a aplicarse en el Centro Estatal de Reinserción Social en La Mate, donde fueron colocados 4 buzones. Finalmente aseguraron que Madres Buscadoras Chiapas no buscan culpables, sino únicamente encontrar a sus familiares o cualquier indicio de sus desaparecidos, por lo que piden a la sociedad no ignorar estos buzones y colaborar con información anónima. Informó para Diario Media Group Carla García. Gracias, Carla. Vamos con las notas de corte policial. Una madre de familia identificada como Idiana Trujillo perdió la vida al interior del gimnasio Gladiadores en Ocosingo luego de sufrir un infarto fulminante mientras realizaba ejercicio. La escena dejó en shock a quienes se encontraban en el lugar, pues aseguran que la víctima padecía una cardiopatía y que su estado de salud ya era conocido por entrenadores y encargados. Testigos señalan que la mujer había llegado a las instalaciones como todos los días, realizaba sus ejercicios cuando repentinamente se desvaneció. Sus compañeros dieron aviso a cuerpos de socorro, pero lamentablemente nada se pudo hacer. En otra información, durante la madrugada del día de ayer, una camioneta Nissan terminó completamente destruida luego de impactarse de frente contra un tráiler de doble remolque sobre el tramo Tuxtla Gutiérrez La Angostura, a la altura de la Ribera Cupilla, en el municipio de Chiapa de Corzo. Dentro de la unidad viajaba una familia integrada por al menos 6 personas, entre ellas varios niños. De acuerdo con las primeras versiones, el tráiler se encontraba estacionado sobre la orilla de la carretera cuando, por razones aún no esclarecidas, la camioneta que circulaba rumbo al aeropuerto cruzó hacia el carril contrario y terminó estrellándose de frente contra la pesada unidad. El impacto fue devastador y dejó la camioneta hecha, prácticamente hecha pedazos. Lo más lamentable fue que un joven de aproximadamente 30 años perdió la vida en el lugar. Los demás ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados de emergencia al Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades ya investigan. Atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo en el que viajaba, quedaron los cuerpos sin vida de 2 personas al ser brutalmente impactados por un camión de volteo, el cual invadió el carril contrario sobre el tramo carretero Tapachula a Puerto Madero. El fatal percance ocurrió la mañana de ayer a la altura del kilómetro 9, lo que motivó la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad, quienes establecieron un perímetro de control para evitar
otro accidente. Se indicó que en un automóvil Volkswagen Passat de color blanco se desplazaban de Puerto Madero hacia Tapachula cuando un camión de volteo cargado con grava que se dirigía en sentido contrario invadió el carril e impactaron de frente. Entre los restos del sedán acabaron los cuerpos de 2 ocupantes, quienes al ser revisados por paramédicos de Protección Civil determinaron que ya no contaban con signos vitales. En más información, la Fiscalía General del Estado procedió al aseguramiento de la clínica particular denominada Santa Sofía, que se ubica en la colonia San Francisco, tras el fallecimiento de la joven Jacqueline N., de 25 años de edad. La víctima perdió la vida luego de ser sometida a una cesárea en la que presuntamente se cometieron graves omisiones y errores en la práctica médica. Causa de muerte y hallazgos legales, de acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, se determinó que el deceso fue provocado por un shock hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria. La investigación señala que tras una cesárea mal practicada, Jacqueline presentó una hemorragia severa que obligó a los médicos a realizar una segunda intervención quirúrgica para extirparle la matriz. Familiares de esta persona están exigiendo que las autoridades investiguen con más claridad este caso. Allí en Cintalapa, cerca de las 14 horas de ayer, habitantes de la colonia integral Adolfo López Mateo, que se ubica cerca de la colonia Mérida, pertenecientes a esa cabecera municipal, tuvieron conocimiento de que un grupo de unas personas que andaban bañando en una presa que se ubica en la primera localidad mencionada, pues que una persona se había ahogado. Al confirmarse lo sucedido, le dieron parte a la autoridad ejidal, a quien a su vez solicitó el apoyo de Protección Civil para que en coordinación con habitantes del lugar sacaran el cuerpo. Y en este contexto, y gracias al trabajo coordinado y con el apoyo de una atarraya, lograron llevarlo hasta la orilla. El referido vestía short negro con franjas verdes, sin playera, y se confirmó que no era originario de la colonia donde todo sucedió. Al lugar acudieron diversas corporaciones policiales, quienes se quedaron en esperar el arribo del personal pericial para que diera fe de lo sucedido y permitiera el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Un adolescente que presuntamente conducía una motocicleta a exceso de velocidad perdió la vida la tarde de ayer tras impactarse contra un mototaxi en calles céntricas de Escuintla. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 16:30 horas, cuando José Luis N., con domicilio en la comunidad Nueva Francia, se impactó contra un mototaxi en el que viajaban 2 mujeres, quienes también resultaron lesionados. El joven motociclista falleció en el lugar, por lo que su cuerpo fue trasladado al panteón municipal para la realización de la necropsia. Posteriormente fue entregado a sus familiares para su sepultura. Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de ayer en la colonia El Porvenir, al norte de Tapachula, de acuerdo luego del reporte de detonaciones de armas de fuego en la zona. Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata, cerca de una iglesia, donde vecinos alertaron a las autoridades a través del número de emergencia 911 tras escuchar varios disparos. Elementos de distintas corporaciones policíacas acudieron de inmediato al lugar, implementando recorridos de vigilancia y operativos de verificación para ubicar a los responsables. Un hombre de entre 50 y 55 años de edad sufrió lesiones en ambas piernas luego de quedar enterrado hasta la mitad del cuerpo mientras realizaba trabajos en una obra pública en Huixtla. El incidente ocurrió alrededor de las 10 horas, cuando una cuadrilla de obreros llevaba a cabo labores de rehabilitación de la red de drenaje en las inmediaciones de la colonia Cañaveral, que se ubica en la zona suburbana de la localidad. Los propios trabajadores solicitaron la intervención de la Secretaría de Protección Civil para brindar asistencia a la víctima. Vamos ahora con mi compañero Oel Verdugo con el resumen de la información en su frecuencia informativa. Oel, buenos días. Frecuencia informativa. A la hora. Las noticias más relevantes de las últimas horas con el periodista Oel Verdugo. Frecuencia informativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estas son las noticias. Pese a que miles de chiapanecos dejaron sus casas forzados por la violencia, en el Congreso del Estado la iniciativa de ley enviada por el gobierno del Estado se mantiene guardada en un escritorio sin fecha para ser enviada a legisladores para su análisis y discusión, según el informe de una de las diputadas. De acuerdo a datos extraoficiales, el número de chiapanecos desplazados por la fuerza superaría los 20,000. Pobladores de varias regiones de Chiapas y unos 18 estados más sufrirán temperaturas de hasta 45 grados centígrados en las próximas horas debido a un fenómeno anticiclón, lo que eleva no solo la temperatura sino también la radiación ultravioleta, por lo que de ser posible hay que evitar exponerse al sol desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, según recomendaciones de autoridades de protección civil. La joven María Luisa, quien perdiera sus manos al ser atacada a machetazos por su expareja, recibió una prótesis otorgada por una empresa especializada en ortopedia. Llevará un proceso de terapias para adaptarse al equipo que le ayudará a continuar con su vida cotidiana. El costo de la prótesis supera los 250,000 pesos. Al menos 12 policías municipales fueron detenidos y presentados ante autoridades correspondientes. Son investigados por su presunta participación en la muerte de un sujeto que fue detenido tras una denuncia anónima de que realizaba disparos al aire en una colonia de la periferia de la Perla del Soconusco. Este miércoles a las 11 horas sonarán las alarmas de los celulares en todo el país en el primer simulacro nacional de este año. También se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México y las capitales de los estados de Puebla, Hidalgo, Oaxaca y 5 entidades más. El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, visitó la localidad de Tierra Colorada en Tuxtla, donde sostuvo un encuentro cercano con familias y refrendó el compromiso de trabajar en territorio, escuchando y atendiendo sus necesidades. En la escuela primaria Adolfo López Mateos, se entregaron cerca de 100 apoyos a niñas y niños a través del programa A Paso Firme, consistente en tenis deportivos que impulsan su bienestar y fomentan la actividad física. Y en los deportes, rompen acuerdo equipos con la selección mexicana de fútbol. Toluca anuncia que sus convocados dejarán la concentración para jugar hoy en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y Chivas también llama a los jugadores para el duelo de vuelta contra Tigres. Hasta aquí las noticias. Gracias. Muchísimas gracias, Joel Verdugo. Ya nos vamos. Los invito para que el día de mañana ya es jueves, en punto de las 8 de la mañana, estén nuevamente con nosotros aquí en su noticiero Reporteros al Aire. Y los invito para que a las 9:15 escuche usted Efemérides con mi compañero Federico Vale. Nos vemos hasta la próxima. Reporteros al Aire. Escúchanos mañana. Radio Naranja. Reporteros al Aire. Escúchanos mañana a esta misma hora e infórmate de lo más relevante.